Hey, hola, ¿qué tal mis queridos amigos apantallantes? Yo soy Carlos Baena y estamos a través de esta sección llamada Cultivarte, donde la cultura y el arte se congregan para todos ustedes. Y en esta ocasión les traemos una conferencia del escultor chihuahuense Sebastián, en donde nos va a presentar no solamente cosas de su vida, sino además los maravillosos transformables. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues acompáñenos, porque realmente esto va a estar buenísimo. Además, vamos a estar ahí presentando un saludo que les manda a todos los amigos de este canal. Así que sin más, comenzamos. Apantallante, ojalá les guste esta entrevista, ojalá les guste esta conferencia. Muchas gracias, maestro. Gracias. Apantallante, ojalá les guste esta entrevista, ojalá les guste esta conferencia. ¿Ya tiene sonido? ¿Sí se oye, sí se escucha? No. No. Ya, ok. Quiero confesarles una cosa, una emoción especial de estar en mi tierra y de estar con puros paisanos. Quiero agradecer a todos mis amigos. Hay muchos amigos aquí de excelencia. Estoy emocionado de que estén en presencia para escucharme. Yo les pedí que me convocaran a jóvenes para tratar de sembrar, de dejar la semilla sebastina. Y voy a tratar de hacerlo. Primero, decirles que yo soy un producto de Camargo, de este estado extraordinario. Amo Chihuahua, pero amo también México. Soy un mexicano, así como soy un norteño de Chihuahua irredento. Jamás me olvidaré de mi patria chica y de mi patria grande. He podido dejar esculturas regadas prácticamente por todo el mundo y me emociona mucho que pongan México, escultor mexicano. Si se pudiera poner Chihuahua sería maravilloso. Ponen siempre México, pero me encantaría que pusieran Camargo, Chihuahua, que es un orgullo extraordinario. Yo salgo de Camargo, prácticamente un adolescente, a los 16 años, y me voy a la Ciudad de México, entro a San Carlos, estudio artes plásticas, salgo en el 68 y empiezo a producir mi obra desde 68 hasta hoy. No he parado, ha sido ininterrumpido, y bueno, he tenido una producción extraordinaria porque empecé muy joven. Entonces, esto a grandes rasgos, ¿qué pasaba en esa época? Las tendencias fundamentales eran el op art, el pop art, el cinetismo. Eran las tendencias que me estaban influyendo en esa época. Estaba el minimalismo también, y yo empiezo a finales de los 60s, y realmente hasta el 73 yo produzco de 67 a 73 esto que les voy a mostrar, que les traje como regalo, porque esto va a ser un motivo de provocación para que lo observen y que vengan las preguntas. Lo que más me interesa a mí es que todos participen y me pregunten de lo que quieran. Veo que hay niños, hay adolescentes y hay también estudiantes un poquito de más edad, y hay adultos. Pregúntenme, por favor, porque ese es el sentido de poder sembrar y dejar la semilla aquí, donde pues es un museo que se llama Semilla. Por eso me emociona mucho poder sembrar para poder cultivar, para que crezca la plantita
le salga flor y fructifique. Ojalá que se logre a largo plazo. Yo recuerdo jóvenes que ya ahora son adultos, que me encuentran y me dicen: oiga, yo lo vi a usted cuando era niño en el programa de Ricardo Rocha, en paz descanse, un gran amigo, mi compadre, que es muy doloroso que se nos haya ido, pero bueno, la vida continúa y Ricardo ganó un lugar muy fuerte, con mucho respeto dentro del periodismo mexicano. Es uno de los grandes periodistas, que en paz descanse mi compadre. Y ahí me conoció este niño y ya es un adulto. Me emociona que pueda recordar en esa época estos transformables. Ojalá que a los niños que vienen hoy y los van a conocer, los sigan recordando toda la vida y les sirvan como semilla para saber que un chihuahuense, un paisano, los diseñó para que comprendieran el espacio, que comprendieran la geometría y que vieran el juego del color y la forma. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que les iba a enseñar los transformables. Saben que estos empezaron a finales de la década de los 60 y se concluyeron en 73. Todo este producto de los transformables. Y los exhibí en una galería que se llamaba Mercub. La galería ya no existe, pero ahí empezaron a florecer los transformables. ¿Y qué son los transformables? Los transformables tienen medios científicos para llegar al fin plástico. Tienen el sistema regular de la cristalografía para detectar el orden de los cristales de roca, con sus planos y sus ejes de simetría. Todos los transformables lo tienen. Uso eso y luego utilizo esta cinta que tiene un solo lado, ese concepto que es la cinta de Mobius. La cinta de Mobius tiene 2 dimensiones y n dimensiones. Es una función topológica. En matemáticas, las funciones topológicas son las que comprenden el espacio, transformándolo sin romperse. Es una cinta, puede estar pegada y estar cerrada, y uno la mueve, mientras no se rompa, el espacio se transforma. Eso es una función topológica en matemáticas. Cuando estudien más matemáticas, o algunos ya lo han de haber estudiado, que la topología tiene esas características. Entonces todo eso está razonado y metido aquí como medio para llegar al fin plástico. Al final son los 5 cuerpos regulares que en 4º año de primaria los estudiamos. Estos cuerpos que armábamos pegándolos, que pues los poníamos con pegamento y teníamos el cuerpo de 2 dimensiones, de 2 planos a un volumen. Y bueno, empecé haciendo esta estructura que se llama Leonardo IV. Perdone. La emoción me seca la boca. Leonardo IV evidentemente está dedicado a Leonardo, al gran Leonardo, a Leonardo da Vinci, por su invención, por un ingeniero, un plástico, un escultor, por un hombre de arte, ciencia y tecnología del Renacimiento, el gran Leonardo. Como ven, lo que va a suceder aquí con este cubo, lo ven en 3ª dimensión, pero cuando se mueve y pasa esto, lo que sucede aquí es que se da la vuelta y hace una acción topológica espacial, pero se vuelve aparentemente otra escultura. Y luego, la escultura siempre se combina en otras y se convierte en muchas esculturas dentro de la misma estructura. Como ven, siempre se está transformando
y siempre está provocando otros diseños. Siempre es otra forma, transformable, siempre se convierte en otra. Y al final, como topológicamente y espacialmente, vuelve a su estado inicial, vuelve a ser un cubo. Se notó que sí les gustó, vamos bien. Sí. Otro, acá todos. Ahora viene otro cubo que está dedicado a quien me enseñó la geometría euclidiana en lecciones muy viejas de geometría. Alberto Durero creó un libro que se llamó Estudio de Geometría para sus alumnos, para los alumnos de Dürer. Y me encontré ese libro en la adolescencia y me puse a estudiarlo en serio y descubrí que eso era pura geometría euclidiana y que era del Renacimiento, pero aprendí a la manera del Renacimiento, pero fue muy bonito, por eso hice un homenaje a Leonardo y por eso hice un homenaje a Durero. Cuando descubrí con Durero que había geometría euclidiana, pues entonces yo empecé a pedir más y decía, debe de haber más geometrías, no puede ser que 2000 años hayan pasado para que cambiaran las geometrías. Siempre la maravilla de la geometría euclidiana permaneció 2000 años y no la podían transformar ni demostrar un postulado, que es el quinto postulado de Euclides, hasta que se les ocurrió a 3 personajes por separado tratar de cambiar, de demostrar ese postulado. No se pudo, pero entendieron que podían partir a hacer una geometría más imaginaria y que los llevara a otras dimensiones. Y entonces empezó la geometría no euclidiana con Lobachevsky en geometría imaginaria. Gauss también en su geometría empezó a trabajar en la cuarta dimensión, y Bolyai, igual que Lobachevsky, descubrió casi exactamente lo mismo, y al final fueron 3 genios en la misma época que descubrieron que había otra geometría, que había la geometría no euclidiana, y es la que ha revolucionado los cálculos incluso para ir al espacio exterior. La geometría no euclidiana ha sido fundamental. Bueno, esta escultura está dedicada a Alberto Durero. Como ven, siempre se está transformando. Muchos han de decir, mira, se parece al Rubik's. Este cubo se hizo a finales de los 60s. El Rubik's lo diseñó Rubik's genial en el 84. Entonces se parece, pero no es lo mismo. Y si ven, llega un momento en que sucede esto. Nacieron los bebés. Los robotitos. Esto que ven aquí, todo sigue siendo un cubo topológicamente, matemáticamente en el espacio. No, sí cabe, ¿eh?
Y siempre vuelve a ser. Este es una estructura de las originales, es hecha de cartón, está ya muy maltratada, muy viejita. Pero les voy a platicar algo que en mi vida pasó muy bonito. Este es un homenaje a Kepler. Kepler se ha vuelto, se repite su nombre a través de muchos descubrimientos, incluso de los exoplanetas. Todos se llaman Kepler X no sé qué, o sea, Kepler está presente por su genialidad. Y así como los 5 cuerpos regulares o los 5 sólidos platónicos permitieron a el maestro de Siracusa, los sólidos. Bueno, ahorita me acuerdo. Arquímedes es el genio de todos los tiempos. Arquímedes creó los sólidos de Arquímedes, que parten de los 5 cuerpos regulares, e hizo un razonamiento y dejó un estudio de sólidos de Arquímedes. Y entonces con Arquímedes entró Kepler y descubrió los sólidos de Kepler. Y Kepler también utilizó los 5 cuerpos regulares para su Mysterium Cosmographicum, para demostrar cómo estaba ordenado el universo. Y entonces es maravilloso ese recorrido. Y yo a Kepler le hice este homenaje. Se llama Kepler 4. Es un homenaje. Y tengo una historia que yo fui a visitar al Premio Nobel de Química del 85, y él descubrió los cuasicristales, estos cristales, nanocristales creados por el hombre. Los descubrió estudiando el dodecaedro rómbico. Entonces, cuando conoció mi homenaje a Kepler, estaba emocionado porque había 2 puntos de partida. Claro, él descubrió los cuasicristales. Yo le hice solamente un homenaje a Kepler, pero lo van a ver y les va a gustar. Este se llama dodecaedro rómbico. Hay una ecuación con la que Kepler parte del cubo, hace su razonamiento y construye este dodecaedro. Ahorita van a ver por qué. En la maleta, con el calor se pega, como es cartón, ya está. Perdone. Ya. ¿Ven lo que está sucediendo? Aquí hay un cubo. Y fíjense, aquí hay otro cubo. Entonces ya lo que era el dodecaedro rómbico se volvió 2 cubos. Pero si abro primero se hace una escultura, pero luego puede caber ahí y se vuelve. ¿Se acuerdan de qué color era? Era naranja. Ahora es negro. Entonces vamos a hacer que quede el dodecaedro negro. Y vamos a buscar
el dodecaedro amarillo. Entonces son dos dodecaedros, pero también son dos cubos. Siempre están dando vueltas en el espacio. Muchas gracias. Se nota que sí les ha gustado. Sí. Y claro, jugando, uno puede combinarlos y buscar otras combinaciones para hacer otras esculturas, ¿no? Pero la idea es hacer el homenaje a Kepler con los dos cubos. Entonces vamos a volverlo amarillo. Kepler 4. Pero van a ver cómo lo que era muy geométrico y muy matemático, van a decir, pero ¿cómo? Este se llama Tamayano 4, porque está dedicado a Rufino Tamayo. Y lo verán, pero ¿cómo un cubo y una geometría para hacer un homenaje a Tamayo? Tamayo fue un gran geómetra, y lo demuestra en sus murales de Bellas Artes, en su trazo y en su composición. Conocía perfectamente la geometría y la composición, sobre todo la divina proporción. E hice esto en homenaje a Rufino Tamayo. Si ven, es muy sencillo, se cambia de dirección, ya no tiene en los centros y es muy simple, pero es como muy prehispánico. Pero el chiste del homenaje a Tamayo es este. ¿Se acuerdan de las sandías de Tamayo? Pues aquí van a encontrar mucho de las sandías de Tamayo. Está vivo, ¿eh? Sí. Wow. Y siempre vuelve a ser. Bueno, viene uno que es muy bonito, no vayas a decir la magia, porque entonces me descubren. No es cierto. Este cubo se llama cuántico, está más actual, está muy de moda. Les he presentado todos estos cubos para que pregunten en su momento y de veras, sin problema, hagan las preguntas que quieran. A mí me gustaría mucho que me preguntaran de las esculturas de Chihuahua, como la de Juárez, o como las de aquí, de la capital, ¿no? Y de lo que quieran. Entonces, este es el cubo cuántico. Ven, tiene varios colores. Y luego, ¿ven esto? Wow. Esto es el inicio de una esfera cuántica.
Para encontrar el spin de una partícula se calcula con cónicas y con el círculo del cono. Estos son dos conos incrustados en todos los puntos que pasan por aquí, hacen una esfera. Esto podía caber perfectamente dentro de una esfera perfecta. Y cuando esto se mueve, en este momento cambian de dimensión. Ya no es tercera dimensión, sino son dos dimensiones y se vuelve cuántico. Pero piensen que los espines de la partícula se están moviendo en el espacio hacia todas las direcciones. Y todo eso se hace una revolución de movimientos del spin y se convierte en una partícula y por qué no, hasta en un átomo. Es nomás como la evocación a la demostración de todos los spin imaginarios girando, y entonces en ese sentido será más compleja la partícula, será menos compleja, pero vean esto. Oh. Wow. Siempre se está combinando el color y la forma. Y siempre vuelve a su mismo estado y se reparte en el espacio dentro de este cubo que para eso sirve como contenedor y como repartidor en el espacio hacia los extremos. ¿Tú no trabajas? ¿Tú juegas todo el tiempo? Me divierto, sí. ¿En dónde está la bolita? Ven que pero aquí está. Este está dedicado a Constantin Brancusi. Es un rumano genial que permitió la comprensión y abrió los caminos al minimalismo, a la escultura monumental abstracta, a las grandes torres abstractas, geométricas. Entonces fue, de alguna manera, a mí Brancusi me enseñó mucho dentro de la estética y dentro del concepto escultórico, y por eso le hice este homenaje. Es muy sencillo, ven, es muy minimalista, y luego se va complicando el diseño, pero sigue siendo sencillo, y luego se va complicando más. Y siempre está cambiando. Y luego viene una transformación que hace el homenaje a Brancusi. Se convierte en una escultura, en otra escultura, y vuelve a ser minimalista, y luego siempre vuelve a ser. Ahora sí viene la pregunta. Con toda confianza. A ver, por ahí ya hay preguntas. No tienen micrófono abajo. Fuerte. ¿Sí se oye? ¿Se puede? Ok.
Gracias por venir, Sebastián. Mi nombre es Ever Harmon. De niño pasaba por la Puerta Chihuahua, nada más veía las estructuras Tiradas. pues mohosas, tiradas ahí. Y siempre pregunté qué es eso. Pasa el tiempo y se hace ese monumental lugar. Hace unos 5 años alguien dijo, mira, se forma una casita por el ángulo de Delicias a Chihuahua. Ajá. Bueno, platícanos un poco de eso, gracias. De la puerta. De la puerta. Ok. Bueno, la puerta tiene una historia, una bonita historia, porque un día yo me emocioné y quise hacer una escultura grande para Chihuahua. Y dije, bueno, pues voy a hacer la edición de las esculturas chicas en bronce y en hierro para que se vendan y salga el dinero para poder construirla. Y era la época de un presidente municipal, Mario de la Torre, y él lo vio con buenos ojos, dijo, háganlo, vamos, ok. Y lo hicimos, y la verdad es que hubo éxito en las maquiladoras, en los hoteles, todos compraron su estructura y apoyaron, y se juntó el dinero para hacerla, y la hicimos, pero se quedó tirada por como 8 años. Y luego vino otro presidente municipal, Ramos Becerra, ¿de acuerdo? Y me preguntó, oye Sebastián, ¿cuánto cuesta levantar esa escultura? Digo, pues nada más consigue grúas, y yo traigo a mi gente, y no cuesta nada, y la levantamos. Y sí, apoyó en eso, y apoyó en tener a mi gente aquí, y se levantó, y ahí está. ¿Qué significa la escultura? Es un sentimiento de 3 órdenes constructivas de esta región, del mestizaje arquitectónico de esta región, de lo que los chihuahuenses tenemos como origen y tradición en lo arquitectónico. Cuando todo el mundo piensa en la raíz y en la esencia prehispánica, uno piensa que aquí por el desierto y porque estamos muy lejos del centro, no hubo grandes culturas prehispánicas, y por supuesto que tenemos una de las más bellas, que es Paquimé. Entonces no lo hurtamos, lo heredamos. Dije, tiene que tener la escultura un asentamiento, una base piramidal que marque nada más como símbolo asentamiento prehispánico. Luego, en la parte superior, que es la que tiene el color, dije, ¿quién vino a estas tierras a tratar de transformar? Pues la colonia, y llegaron las misiones a construir arquitectura, pues era arquitectura barroca, arquitectura española, y trajeron los grandes volúmenes y los arcos de medio punto, y eso es lo que tomé como símbolo, un gran muro y un arco de medio punto, que descansa en una especie de cascada, en donde traté de evocar los caseríos de los indios Pueblo, de los indios Conchos, y los caseríos de Casas Grandes, en el sentido de las terrazas, pero en una abstracción escultórica. Entonces lo puse todo como una cascada de formas que detiene y se mezcla con lo español, lo indígena, en todos los regionales, los originales de esta zona. Ya no digo de la zona solamente del estado de Chihuahua, sino de todo lo que era nuestro, ¿no? Que hay ese origen, y tenía que ponerlo en Chihuahua, que era. Entonces son las 3 culturas arquitectónicas. Esa era mi preocupación, y que pudiera ubicarse en donde se viera a lo lejos el Cerro del Coronel y el Cerro Grande, que eso era el símbolo de Chihuahua, y de entender que habías llegado a tu estado, a tu capital de tu estado natal. Ese era mi sentimiento, y creo que se logró. Eso es a grandes rasgos. Gracias. Y pues bueno, mi pregunta va más enfocada a esto. Yo soy alguien muy pequeño a comparación de ustedes, yo soy como un bicho. Y pues bueno,
Usted es alguien que ha logrado bastantes cosas, bastantes monumentos hay en el mundo. Usted es un representante de nuestro país. Y pues bueno, mi pregunta, que tal vez no sé si hasta uno se tardaría 1 hora o 2 horas en contestar esto. ¿Cómo es que usted ha logrado todo ese éxito? ¿Cómo es que usted ha logrado ser lo que ahora es? Quiero preguntar, mi pregunta más enfocada en ¿quién es Enrique Carvajal? ¿Quién es Sebastián? O sea, quisiera saber a detalle, o sea, su historia, básicamente. Y pues esa es mi pregunta en pocas palabras. Muy rápido y corto, pero primero decirte una cosa, que la clave de todo, y ese es un consejo, nunca te sientas, como dijiste, dicho ante otro. Tú eres tú y es tu grandeza que vas buscando y lo vas a lograr. Tienes que creértela y sentirte genial. Si no, deja la profesión, pues no tiene sentido. Cuando te metes en esto, tienes que tener una vocación fuerte, inquebrantable y sentir que eres el mejor. Si no, no avanzas. A lo mejor no lo eres, pero tienes que tener esa voluntad y buscar ser el mejor, o sea, subir a la pirámide, a más arriba y dominar en lo tuyo, en tu quehacer. Eso es una recomendación, de veras aplícalo y uno avanza y logra. Y también otra, humildad de decir, no, yo tengo los pies en la tierra y no quiero elevarme porque yo siempre pienso que siempre en el mundo, en el universo, hay uno mejor, ¿qué pasa? Okay. Mejor que uno, que hay uno más importante que hay, y entonces cuando uno piensa eso, se pone a luchar más y más y más para llegar a ese lugar, pero siempre hay que ser discreto y pensar que siempre hay uno más importante, que sabe más, que tiene más, que hace más, que en lo plástico, ¿no? O en lo artístico, en la creación. Entonces te recomiendo eso. Ahora, ¿quién es Enrique Carvajal? Enrique Carvajal es un niño de Camargo, de extracción humilde, de una familia pobre, pero que tuvo una educación maravillosa. Tuvo una madre chihuahuense, norteña, pues, ¿no? Que me enseñó cosas maravillosas y voluntad, y tener orgullo y nunca dejar de trabajar y de ir adelante. Y me enseñó a pintar al óleo flores, y me enseñó la combinación de los colores, y me enseñó una cosa también que después puse en práctica, a cortar ropa, ¿no? Hacer camisas o hacer vestidos, ¿no? Nada más que le dijeron a mi mamá en aquella época, era otra visión, decían, oye, no le enseñes eso, no lo pongas a que corte vestidos, no, y mi mamá dejó de hacerlo. Yo decía, bueno, pero si es padre, son como esculturas, y lo dejó de hacer, y yo como homenaje a mi madre por todo eso, llegó un momento ya adulto, empecé a diseñar moda, empecé a hacer vestidos, fundamentalmente vestidos para las mujeres, porque es lo más bello que existe en el universo. Entonces, bueno, cada quien tiene sus puntos de vista, ¿no? Y entonces diseñé puros vestidos de mujer y tuve un logro muy bonito. Hice varias pasarelas en México y entonces conocí a Pierre Cardin, le gustó lo que yo hacía y me dijo, venga, exhiba en París, haga una pasarela en Espace Cardin. Y yo pues tenía mis dudas y mis, no miedos, sino mis precauciones de decir, pero si yo no soy modisto, ¿no? Soy un escultor, soy un diseñador. Y dije, pero si mi mamá me enseñó que todo se podía cuando uno quiere, ¿no? Y me lancé e hice un gran desfile de modas y tuve un éxito extraordinario en París, en Espace Cardin, en el centro de la moda del mundo. Entonces yo decía, qué barbaridad, di el aplauso
y el gusto, yo pensé que me iban a tirar de tomatazos los franceses, porque no son fáciles. Pero cuando vi el éxito, vi que estaba Pierre Cardin en el público y dije, ahorita bajo a saludarlo a ver qué le parece. Me dijo una cosa muy sencilla, pero muy bella y muy fuerte. Le digo, ¿qué le pareció? Dice, miren, hace mucho en mi vida que no se me ponía la piel chinita. Eso fue todo. Dije, la hicimos, ¿no? O sea, le gustó, pues, ¿no? Y sí, fue un aplauso extraordinario. Entonces, estar detrás y con voluntad y decidir hacerlo, eso es lo que hay que hacer. Pero eso es Enrique Carvajal que está detrás. Es un niño y un adolescente con fuerza de voluntad, con vocación, que me trajo hasta aquí con ustedes. Yo ya no tendría hoy la fuerza que tuvo el adolescente de echarse las batallas en México sin dinero y sin comer para llegar aquí. Pero eso jamás lo vi como una pena, como una tristeza. Lo vi como una formación, como que era necesario para formarme y para seguir adelante y para estar aquí. Eso es lo que te puedo decir de mi formación. Bueno, muchas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de la historia que es Sebastián. Ay, estoy bien nerviosa, discúlpenme. Por favor, estás en tu casa. Bueno, yo quiero agradecerle. Al ver el video pude ver un poquito de lo que es el proceso de lo que conlleva una obra, como por ejemplo la cabeza de caballo o la puerta de Chihuahua, porque muchas veces vemos estos monumentos, estas esculturas, y se siente bien padre pues, ser parte de Chihuahua y como quien dice ser parte de lo que es estar en todas partes con las esculturas, siendo con un representante mexicano como lo eres tú, usted. Y me gustó mucho, la verdad, conocer todo lo que conlleva, o sea, todo el proceso desde que vi que estaban soldando. Me imagino que hasta la soldadura debe de ser diseñada para que al final pueda verse estos cortes tan precisos, tan limpios. Cómo llegas a concluir cuál va a ser el color que conlleva también el cómo se va a ver ya finalizada la obra en la ciudad, cómo va a ser reconocido. Bueno, ya para terminar, mi pregunta es, ¿cómo se llega a ese proceso? O sea, ¿en qué momento dice, voy a hacer, me pidieron esta escultura, cómo Sebastián se siente, empieza a crear, a diseñar? Y sobre todo me gustaría, como veo que hay muchos jóvenes aquí, ¿qué crees que nos falta a nosotros, o sea, en México específicamente como cultura, para que sea pues más reconocida el arte, lo que viene siendo las artes plásticas? Porque veo que, por ejemplo, vemos otras profesiones y me ha tocado escuchar a mamás decir, no, o sea, si quieres eso como hobby o lo que tú quieras, pero no para dedicarte a una carrera en el arte, ¿por qué crees que se hace? Bueno, no es tal, como dices, el pesimismo de México. México sin agua para el espíritu, pues, en la creación. México es un país de creadores en toda la República. Y a pesar de todo, se les respeta en el mundo como creadores. Hay artistas extraordinarios en México, muy buenos pintores, muy buenos escultores y artistas en todas las ramas de las disciplinas del arte. Eso se nos da porque tenemos una raíz cultural profunda que está dentro, que viene de origen en toda la República. De repente acá en el norte éramos un poquito áridos y áridos en cultura también hace muchos años, pero es por el carácter de la región. Pero siempre había espíritus fuertes con ganas de trascender, y aparecieron y han aparecido muchos hombres fundamentales para el arte mexicano, como Siqueiros, por ejemplo, que es de estas tierras y de esta fortaleza. Entonces yo considero y creo que el arte en México, a pesar de que económicamente esté mal, a pesar de que no haya apoyos, va a trascender, siempre va a seguir aflorando. Claro que si tuviéramos apoyos
y que entendieran el asunto de la promoción internacional, estaríamos al tú por tú con cualquiera de los artistas del mundo. Y de hecho muchos hemos logrado entrar y estar al tú por tú con nuestros propios recursos y con nuestra propia lucha, pues, ¿no? Pero no estamos mal en México, en el sentido de calidad y de existencia de creadores. Hay espíritus extraordinarios que tienen mucho talento y tenemos una gran cultura que no la vemos, que está ahí latente y que la traemos con nosotros, ¿no? Eso es lo que yo pienso en ese sentido. Pero me hiciste otra pregunta al principio, perdóname que... No, más bien yo agradecía ver el procedimiento de la obra. Como el procedimiento de la obra. Mira, para el procedimiento de una obra necesitas, cuando ya vas a hacer una obra que tú quieres y sabes que va a trascender, necesitas estar seguro de tener un lenguaje maduro, un lenguaje sólido, y eso lo vas adquiriendo a través del tiempo y perseverando y entregándote y creyendo en tu obra, que hace poco le recomendaba a nuestro amigo que hay que creerlo profundamente. Y llega un momento en que tú te vas dando cuenta que ya tienes madurez y que comprendes perfectamente tu lenguaje y que puedes tomar tu lenguaje y hacer el poema como hacen los poetas, ¿no? Ya puedes decir lo que tú quieras con ese lenguaje. Esto es lenguaje escultórico, plástico, pero se llama madurez. Cuando ya tienes madurez, te dan un tema, te dicen Suru, garza blanca para Japón, y estudias qué es el pueblo japonés, cuáles son sus tradiciones culturales y qué es una garza blanca para Kadoma, para ellos, y empiezas a pensar y diseñas algo ad hoc para ganarte el premio. Y eso es lo que hice en esa época. Hice eso, hice un haiku escultórico y me gané el premio. Ese es el proceso más o menos, ¿no? No sé si te contesté. No, sí, gracias. ¿En algún punto dudaste que hayas tenido esta pregunta de realmente me quiero dedicar de lleno a la escultura, a realizar este arte? Nunca dudé por una sencilla razón, porque tanto mi madre como mi la teacher Queta Visconti, me lo metieron en la cabeza, en el alma, en el corazón, y dije, pues yo soy de aquí, yo soy, y nunca dudé, dije, voy, me va a costar trabajo. También me dijeron, vas a sufrir, te va a costar trabajo, pero vale la pena. Y yo pensé así, y ahí estaba, hasta que empecé a tener encargos y empezó lo que llaman éxito, que tampoco es como una nebulosa, ¿no? Pero bueno, sí, encargos en Japón, hice muchas esculturas en Japón, hice en Estados Unidos, hice en Europa, hice en España, y empezó a abrirse el mundo para mí emocionalmente, porque estaba produciendo obra. A lo mejor gané un poco, pero no era lo fundamental, ¿no? Lo fundamental era dejar obra por todo el mundo y la imagen y sentirme bien como creador, pues. Para el nivel del arte en el mundo, yo soy fotógrafo, así se nota. Este año, 2022, la Copa Mundial de Fotografía, el segundo lugar lo ocupó un equipo mexicano, y uno de los más sobresalientes fotógrafos que participó en ese equipo mexicano es una competencia a nivel mundial, es de Chihuahua, Iván Villacana se llama. Pero el año pasado ganaron la Copa Mundial de Fotografía, empatados con Estados Unidos. Compara México con Estados Unidos. Entonces, para que te des una idea más o menos del nivel de calidad que se produce, en este caso fue la fotografía, pero en términos generales es impresionante lo que se hace en México. Estoy de acuerdo, faltan apoyos y eso nos impide una mayor proyección, ¿no? Pero yo creo que estamos muy bien y en Chihuahua estamos bastante bien. La otra cosa, un comentario relacionado a lo que hace un rato mencionó Sebastián, mencionó su relación con Ricardo Rocha cuando
me entrevistó y todo eso. Bueno, yo me voy más atrás. Yo recuerdo cuando era adolescente, me acuerdo de 2 entrevistas de Jacobo Zabludowski. Una con Salvador Dalí. Era impresionante, recuerdo perfectamente, estaba Salvador Dalí firmando unas litografías mientras Zabludowski lo entrevistaba. Y bueno, eso muy interesante, no quiero perder tiempo en eso. Pero la segunda que yo recuerdo más antigua fue la que te hizo a ti, precisamente, y me acuerdo muy bien estar viendo en la televisión que teníamos en la casa, que era una Motorola de blanco y negro, y a mí me impresionó, y hasta la fecha sigo impresionado. Yo decía, ¿cómo le hace este vato para estar abriendo esos transformables y dentro de esos cubos estar sacando esferas y luego estar sacando rombos y estar sacando, o sea, yo le decía, ¿qué capacidad tiene para imaginar tan siquiera las dimensiones, los volúmenes, cómo abrir algo en un sentido y cómo volverlo a armar? Yo me imagino que en 3 o 4 segundos debe ser capaz de resolver el cubo de Rubik, el Rubik's. ¿Cómo has desarrollado esa capacidad de visión antes de diseñar, por ejemplo, un transformable? Es como el don que llega a los cantantes, como a los artistas en general. Se me ha dado una cosa, y que eso sí, no sé, la ejercité, que es tener una imaginación. Yo veo como en una pantallita ángulos y formas y cosas que puedo concebir aquí. Entonces, cuando no puedo hacer una maqueta en aquella época, que los ángulos me fallaban, me ponía a pensar en lo gráfico y luego cómo iban los ángulos en el sistema regular, por ejemplo, para que pudieran ajustarse y acoplarse. Y eso he tenido siempre, esa habilidad, pues, ¿no? Les voy a platicar una cosa que vale la pena, que es muy bonita. Yo leí a Brian Greene en la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas, que es esta propuesta nueva del universo y de la teoría del todo y estas. Entonces lo leí y razoné un objeto que calcularon Calabi y Yau, dos matemáticos, que es una formita que está hasta mero abajo, que son las supercuerdas, y que es una esfera geométrica que tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces leí la narración. Yo no soy físico, ni matemático, ni geómetra, pero entendí el proceso, vi cómo habían llegado en las ecuaciones a concebir eso, y dije, voy a hacer lo que yo observo de ahí. Y empecé a hacer una cosa que es como un juego, es como una diversión, pero que se convirtió en algo maravilloso para mí, sobre todo, es hacer como la cinta de Mobius, esta que tiene un solo lado. De repente pensé, si yo tengo, imagínense mi mano, que es un triángulo que está aquí, y tengo las dos manos y ese triángulo lo alargo. Imagínense, sobre la computadora se hace un prisma triangular, pero ese prisma triangular lo tuerce y todas las líneas se tuercen, y ahí topológicamente está sucediendo una función topológica. No se truenan, se tuercen y se hace una forma torcida. Digo, bueno, pues la largo y la doblo y la hago que se vuelva un arco de medio punto. Todo eso estaba pensado, visualizado. ¿Y qué tal si la pego
con otro arco, y con otro arco, y con otro arco, y llego a esta cara. Y lo hice, y llegó un momento en que todas las cuerdas, en un punto, todas las cintas se unieron en este punto, pero cuando recorrí la cinta, toda era una sola cinta. Eso es de 2 dimensiones, me fui a 3 dimensiones, lo doblé, lo junté y regresé otra vez a 2 dimensiones, si no es que a una dimensión, por decirlo así, ¿no? E hice una cinta, yo creo que, imaginen, una cinta que tiene un solo lado, este tiene varios lados, y tiene en las caras estos contornos. Pues esta cinta tiene nomás un solo lado que gira toda la cinta y tiene como si fuera una línea sobre las superficies que le da vuelta a toda la cinta. Entonces la cinta son 2 dimensiones y dices, qué barbaridades, es un logro que no es una cinta de Mobius matemáticamente. Es más compleja porque la cinta de Mobius no hace el volumen, y esta parece que está en tercera dimensión y no está en tercera dimensión, está en una sola cara y una sola arista, ¿no? Entonces yo estaba buscando en los libros de física, en los libros de matemática, toda la información para saber qué era esa cinta que yo había hecho, cómo se podía llamar. Y eso es lo que sucede cuando tú creas una cosa que no existe, que es otra, ¿no? Entonces yo buscaba y decía, ¿cómo le pongo? No es polígono. ¿Cinta qué? No es una sola cara, no puedo decir unígono, estoy loco, porque no es eso, es una contradicción. ¿Cómo le pongo? ¿Y cómo le pongo? ¿Y cómo le pongo? Y sufrí por meses. Y un día decidí y dije, bueno, ¿cómo se llama un objeto que yo creo, que es mi creación, y es una cinta que yo he creado? Pues se llama cinta sebastina, por derecho. Entonces, así la registré. Como la cinta de Mobius, esta es una cinta sebastina. Tomé la cinta sebastina, e imagínense en la computadora que la meto en los 3 órdenes de la tercera dimensión, centrada, y se empezó a unir toda en sus curvas y en sus puntos, y se convirtió en un Calabi Yau, en estas esferas de Calabi y de Yau. Y mi sorpresa de haber hecho mi Calabi era maravillosa para mí. La guardé, la tuve, y llegó un día que yo tuve que ir a Nueva York a conocer a una persona que iba a escribir sobre mí en un libro, que era un matemático de City College, el decano. Entonces fui y le enseñé todo, y me dice, platícame de tus cosas, y le platiqué este proceso, y llevé mi Calabi, y lo traje a todos sus matemáticos. Explícales, les volví a explicar a todos, ¿no? Y hacían preguntas, y era mi mero mole, porque eso es lo que yo hago. Estaba contento contestándoles. Me dice, mira, tengo que hablarle al premio Nobel de Química del 85, que es mi amigo, y te lo voy a comunicar. Yo dije, pero ¿para qué si ni lo conozco? Me lo comunica y de sorpresa me dice, mira, tienes media hora el miércoles en Búfalo, te espero. ¿Y qué dices en ese momento? Le dices no a un premio Nobel, dice, voy. Pues esa es la solución de estar siempre. Y entonces me fui con mi esposa que está por aquí, Gabriela, nos fuimos, y le llevé justamente varios cubos, y le llevé el prisma de homenaje a Kepler, el dodecaedro rómbico, ¿no? Y entonces se emocionó y me dijo media hora. Yo ya iba por media hora. Entré, le mostré todo, nos empezamos a hacer amigos. Él sacó su modelo igual que el mío, el que le sirvió para que le dieran el
premio Nobel, y luego vio el mío, se lo mostré, y me dice, oye, te quiero invitar a lunch. Yo dije, un americano dijo media hora y no está cumpliendo, o sea, me está invitando a lunch, vamos a lunch. Yo volteé a ver a Gabriel y le decía, oye, ¿le digo sí o le digo no? ¿Qué onda? No, vamos. Y en el lunch me dice, ¿sabes qué? Quiero invitarte a conocer mi instituto, en donde tengo mis cristales en el microscopio, y para que lo conozcas y lo veas. Vamos. Fuimos, y me dice ahí, eso ya era como el colmo, eso es muy bello expresión y momento, porque dice, ¿saben qué? Quiero invitarlos a cenar, deja hablarle a mi esposa, es un americano, me invita a desayunar, a lunch, y luego vamos a ver su espacio, y luego me dice, los invito a cenar. No entendía, pero bueno, vamos a cenar. Y ahí habló con mi amigo de Nueva York, el matemático que escribió sobre mí. Le dice, mira, voy a escribir sobre Sebastián, le voy a hacer un artículo, y te doy mi voto ahí, ¿no? Yo no sabía nada. Entonces nos fuimos a Búfalo el otro día, a Búfalo, Nueva York, y llego a lunch, queremos hablar contigo, hablaron. ¿Les podías hacer otra presentación a los matemáticos, perdón? Digo, sí, con mucho gusto. Hice otra presentación con muchas preguntas, ¿no? Preguntas no agresivas, pero sí directas, un examen. Y bueno, yo estaba contento porque les contestaba mis rollos, ¿no? Y de repente me dice, bueno, ya llegó la hora del postre, tenemos una sorpresa para ti, te queremos decir algo. Bueno, pues el postre, ¿qué pasó? Es que hemos decidido por unanimidad darte el doctorado honoris causa del City College de Nueva York. Eso es lo que ha pasado en mi vida por entregarme. Yo no fui a buscar nada, yo fui nada más a enseñar el mercado, y me gané el doctorado. Cuando platico a los jóvenes para que vean que de un origen humilde, de un origen sin dinero, teniendo vocación, uno puede conquistar cosas maravillosas y echándole ganas a lo que uno produce, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, por darte la vuelta aquí y platicarnos las historias. Bien interesante, pues, toda tu trayectoria. Muchísimas felicidades. Y mi pregunta va un poco a la petición que hiciste, que te preguntáramos sobre esculturas de Chihuahua. Entonces, ¿nos pudieras platicar un poco más del árbol de la vida? ¿Qué te inspiró? ¿De qué se trata esa escultura? Les voy a platicar del árbol de la vida y de la X de Juárez, porque ese es muy especial. Bueno, el árbol de la vida es una pieza que me encarga en la época del gobernador, que era un gobernador panista, ¿sí? Yo recuerdo que el gobernador me mandó llamar, y don Pancho Barrio me dice, quiero que haga 2 esculturas. Yo le dije, mire, le voy a ser franco, yo estoy muy cercano a los priistas por obvias razones, por época, por todo. Entonces yo le digo, no le conviene, porque van a decir que está dando usted un trabajo en priista, y me dice una cosa muy bella, que ahí empezó una amistad extraordinaria. Y dice, oiga, el arte no tiene partidos, la hace o no la hace. Le digo, la hacemos. Y entonces la hice en poco tiempo, hice las 2, la del sol y la de Juárez, el árbol de la vida, la que va hacia Juárez. Y ese árbol es un árbol que es abstracción de geometría sacra. Los elementos que están arriba son símbolos de vida para los egipcios, y la forma de detener al octaedro arriba casi flotando es como de mucha energía.
Entonces ese árbol lo hice pensando en el sentimiento egipcio para una cultura del sol que es Chihuahua. Y me dio mucho gusto que como árbol de la vida después generó que le pusieran otros símbolos ahí, porque todo el mundo pensaba que yo me iba a enojar. No, al contrario, el árbol de la vida provocó un desahogo para las cosas tremendas que nos pasaban en Chihuahua, e hicieron una instalación que no le afectó, es monumental y para eso es un árbol de la vida. A grandes rasgos eso es. Pero quiero platicarles de la X de Juárez, que es más reciente, digamos, y es un logro bellísimo. Yo estaba aquí invitado por otro gobernador, que lo tenemos aquí presente, que es un gran amigo, y que dijo: a ver, Sebastián, vete a hacer una cruzada cultural a todos los municipios, a ver quién quiere hacer una escultura monumental. Pocos municipios se lanzaron, algunos empezamos a trabajar, pero en Juárez estaba puesto el asunto. Entonces, gracias a Reyes Baeza, me fui a Juárez. En el mejor sentido de la palabra. Y entonces me fui y llevé el proyecto, y todos decían: estás loco, ¿cómo una X para Juárez? ¿Qué es eso de una X para Juárez? Les digo, déjenme explicarles, y les explico a ustedes también. La X, ustedes saben, me pedían un monumento a don Benito Juárez, no era para la ciudad de Juárez, y pues pensaban a lo mejor que iba a ser una figura humana grandota, así monumental. Les digo: no, voy a hacer esta X, y se las explico. Digo: don Benito quitó la J castiza de la palabra México y puso la X mexicana. Con toda franqueza, ¿cuál palabra les gusta más escrita? ¿México con X o México con J? Con X. Es que J es castiza. Exacto. Y no es nuestra cultura. La X es el sonido de todas las lenguas originarias, ¿no? Entonces, cuando uno ve, digo, eso es rebatible en el sentido estético, cuando uno ve la tipografía de México con X, está perfectamente armónica si uno la traza y la mide. Con J no está completamente, a lo mejor el sentido del sonido, pero con la J se distrae y no hace el México que todos conocemos en el mundo, no hace la belleza tipográfica. Entonces don Benito le cambió la X. ¿Qué más puedo hacer para conmemorar a un monumento que poner la X de quien cambió el destino de la palabra México y de México como fuerza expresiva? Y además que sea un monumento a la ciudad de Juárez. Pero entonces dentro de la X lo que yo hice es hacer la composición de la X de acuerdo a lo que hay en el calendario azteca, hacer una abstracción. En el calendario azteca están los 4 rumbos del universo que hacen la X, que son anchos como la X de Juárez. Entonces me di con compás y vi que tenía el dios del sol en el centro. Dije: aquí va la ojiva para unir los 4 rumbos del universo. Y a los lados puse unas volutas, unas ruedas, en donde van las serpientes del calendario azteca. Si yo hago una disolvencia con el calendario azteca, están todos los puntos y toda la composición del calendario. Lo único que puse de mi cosecha fue una de las formas de los 4 rumbos que le puse como inacabada, como que se está construyendo, porque así son las ciudades, así es México, está en transformación y se está construyendo. Entonces, se los
los planteé así y les gustó en Petit, en pequeño comité con el presidente municipal. Y total, empezamos a trabajar, me la encargaron y luego pasó lo que pasó. Pues la dejaron, cambió el presidente municipal y la dejaron tirada. Y me criticaban a mí muy fuerte. Vino una rueda de prensa y les dije, se van a acordar de mí. Esto que está tirado lo vamos a levantar y se va a volver el símbolo de Ciudad Juárez, se va a volver un ícono poderoso. Y se reían de mí los periodistas y sacaron la nota. Y bueno, me fui. Llegó otro presidente municipal que quería tirar todo lo que estaba modelado, venderlo o tirarlo. Y me dolía mucho porque decía, bueno, puede que lo haga, ¿no? Pero no, resistió, cambió y regresó el mismo presidente municipal. Y me habló y le dije, oye, no creo, me dejaste tirado y no creo, no, ya no le entro porque me dijo, termínala. Total, hablamos derecho y me dijo, ahí está el contrato, ¿no? Digo, ok, bueno, la terminamos. Y sí, la terminamos. O sea, cumplió hasta el último momento y lo hicimos y se inauguró. El único dolor que yo tengo de esa X es que yo estaba en Italia, me estaban dando un reconocimiento muy bonito allá donde está el volcán, ¿cómo se llama? Donde están los cantantes, Nápoles. En Nápoles me dieron un reconocimiento precioso que se llamaba, en el Teatro de Nápoles, me lo entregaron, que se llamaba al mejor escultor del mundo. Yo me daba pena porque decía, no puede ser. Así se llama el reconocimiento, se lo dan cada año a un escultor internacional. Ese año me tocaba a mí. Entonces me fui y le dije yo, atento, le dije, oye, cámbiale la inauguración para poder estar. Y no la cambió y no estuve en la inauguración de la X. Es lo único que por toda mi vida me duele porque hubiera querido pues gozarla. Pero ya lo que vino después es que la X se posesionó de su espacio y se volvió del pueblo de Juárez, lo que es la condición y el carácter de este tipo de esculturas, que toman su lugar y que el pueblo las atrapa y las quiere. Y pues ya la X no es mía, es del pueblo de Juárez. Aparte la X ve hacia Estados Unidos y es de una manera subliminal el calendario azteca que está diciéndoles, aquí hay una cultura poderosa y de aquí hasta el centro de la República todo es estas reglas de raíz cultural profunda y esos somos los mexicanos. Y Juárez, en ese sentido, pues, se refugió en el desierto, en Juárez, por eso se llama Juárez. Y entonces tiene sentido que sea una X, no podía ser ninguna otra cosa, sino es la X de Juárez, de Don Benito y de Ciudad Juárez. Pero ya se volvió ícono. ¿Culturas están dedicadas a alguna persona? Un lugar, o hay algunas que pues, no las dedican, ¿saben? Están dedicadas a algún concepto también. Puede no ser persona o lugar, sino algún concepto plástico y puede ser abstracto. Por ejemplo, las esferas cuánticas, pues a lo cuántico. Los nudos de la teoría de nudos, pues es a los nudos matemáticos, ¿no? Pero en los cubos sí están a personajes que me han enseñado, de los que he aprendido, o geómetras, o matemáticos, o artistas, etc. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Sí. ¿Qué viene delante de Sebastián? Vemos lo grande, lo monumental, con tu estudio de la ciencia y las matemáticas, ¿vendrá algo muy pequeño o algo? ¿Y qué es la Fundación Sebastián? Bueno, la Fundación Sebastián yo la creé para apoyar todo el acervo sebastino
para promover a Sebastián, para mandarlo a donde quiere ir Sebastián a exhibir, para moverlo, ¿sí? Y para promoverlo. Pero luego yo sentí que era muy egoísta y entonces dije, no, lo voy a abrir a los artistas mexicanos en todas las ramas. Dentro de nuestro pequeño grano de arena promovemos todo. Ahí hay presentaciones de ópera, de teatro, de jazz, de música en general, y escultura, pintura, grabado, de todo, presentaciones de libros. Lo abrí un poco para la promoción y para el intercambio internacional con artistas. Eso es lo que hice con la fundación. Nada más, pero era otra pregunta, perdón. Eso, qué buena pregunta, porque no me van a creer, pero estamos en un contrato con el tecnológico, con el Politécnico y la Fundación Sebastián. Estamos produciendo nanoesculturas que no se ven, ¿no? Pero con el proceso, con las máquinas, con los láser y con el microscopio para entrar a la dimensión nano. No se ven, pueden estar 1000 esculturas en una ruedita aquí de silicio construidas, no se ven, pero existen. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Es que me están pidiendo que... Bueno, no, discúlpame. Nada más quería comunicarles a todos que queremos darles las gracias a Sebastián, de todos los chihuahuenses y del fideicomiso Parque Tres Presas, porque para que sepan todos, va a haber una escultura de Sebastián que donó Sebastián en la Presa de Rejón. Los invitamos a que ya está, pero el pueblo de Camargo, es que los esfuerzos son fundamentales de las comunidades. En este caso, este proyecto está con un esfuerzo y la van a poner y todos están trabajando, pero en Camargo yo les di la fórmula y como cambiaron presidentes municipales ya no le siguieron, pero la fórmula estaba. Incluso conseguí que en la época de Altos Hornos, en que estaba el antiguo director, les donaba el material y nunca hicieron el trámite. No es mi... Sí, perdón. Ok. Perdón, es que me llevan. Bueno, mis queridos amigos apantallantes, ojalá que les haya gustado esta conferencia que hemos traído para todos ustedes aquí desde el Museo Semilla. Soy su amigo y servidor Carlos Baena y nos estamos viendo en otra próxima aquí en esta sección llamada Cultivarte. Un fuerte abrazo y estamos aquí con todos ustedes para llevar lo mejor de la cultura y el arte. Bye. No te quedes con la duda. Investigar es el único camino que nos llevará a la verdad. Así que vive con nosotros esta aventura y quédate apantallado.